Bueno, este es el ombligo de la luna recargado. Este es el centro del universo donde todo sucede, especialmente las cosas que nos interesan a los mexicanos y más especialmente a los chilangos. Miren que les quiero presentar a una personalidad. Es el doctor Francisco Parra. Él es director ejecutivo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Yo quisiera que nos contara qué es el instituto. Bueno, el instituto efectivamente es español. Nace en 1978, justo con la transición española a la democracia. La Constitución es del 78 y la fundación también, así que nacen aparejadas. Y el instituto nace como una fundación en primera instancia. Esa fundación lo que desarrollaba en España era el centro donde se reunían políticos, funcionarios a debatir sobre cómo hacer posible la transición en España. Y en un principio el instituto estuvo más enfocado a aportar ideas de cómo modernizar la administración pública española. Y así al mismo tiempo en las propuestas que había para modernizar la administración pública española, también se fue especializando en estudios político-electorales. Okay. Entonces, la fundación nace en 1978 y es como un espacio multipropósito donde se presentaban libros, donde se presentaban discusiones y al mismo tiempo se generaban ideas sobre el futuro de España y sobre qué era lo que mejor le convenía. Ahora bien, utilizando obviamente la figura del filósofo en español más importante que tenemos en la historia, que es José Ortega y Gasset, pues las conexiones de la fundación con el resto de los países europeos y también con el resto de América Latina también y los Estados Unidos, pues hacía fácil que ahí se pudieran congregar o se pudieran reunir politólogos, administradores públicos, pensadores, filósofos y debatían acerca de cuál debería de ser el futuro de España, ahora sí en un marco democrático. Interesante. Después, en 1988, se dio un paso más en la fundación creando el Instituto Universitario, que eso sí otorgaba o más bien daba formación reglada, es decir, másteres y doctorados para todos aquellos interesados en hacer algún posgrado en España o ahí mismo para los españoles. Entonces se completa esa parte que es muy de debate con la parte de certificación de estudios. Y se especializó obviamente en temas de políticas públicas, administración pública, estudios electorales, relaciones internacionales. Y desde hace 20 años, 25 años, el flujo de estudiantes mexicanos a Madrid a estudiar al Ortega y Gasset, pues es continuo, es permanente y ha dado mucho de qué hablar porque hay reconocidísimos académicos, funcionarios, políticos mexicanos que están formados en el Ortega y Gasset de Madrid. Qué maravilla. Bueno, y que tienen una serie de diplomados que vamos a conocer en un momento más que pueden ser muy interesantes para un mejor desarrollo profesional. Y ya que estamos hablando de España, ahora que está tan en boga, digamos, una parte por la petición de perdón, pero eso es lo que a nosotros nos toca. En realidad allá están en un proceso político sumamente interesante, con Cataluña queriendo salirse, el País Vasco, que bueno, ya no sabemos esa historia, y vienen las elecciones y tienen un partido laborista. ¿Cómo está la situación? A ver, yo creo que el tema de España al día de hoy refleja un poco cómo está el mundo en cuanto a fenómeno político. Y digo en cuanto a fenómeno político porque creo que para los que estudiamos ciencia política, por ejemplo, que es mi caso, los datos y los factores y las variables todavía no están muy claras precisamente de saber entender por dónde va, digamos, todos estos cambios en el comportamiento político y electoral de los ciudadanos en el mundo. Entonces, este problema o este fenómeno político en España se explica igual
como si estuviéramos queriendo explicar qué ocurrió en el Brexit, o por qué ocurrió o por qué ocurren en Italia tantas convocatorias electorales con gobiernos en extrema, en derecha, tanto en izquierda, o la misma crisis político-electoral en Grecia. Bueno, asimismo el sistema político español, la sociedad española, ha venido experimentando ciertos tipos de cambios. Ahora, estuve en diciembre, estuve en Barcelona y realmente me llamaba la atención que en un edificio por lo menos se veían 3 banderas catalanas colgadas y además diferentes letreros donde se pedía la libertad de los presos políticos. Que ese es un tema, creo que es importante remarcarlo. Desde el punto de vista jurídico internacional, sí hay un presidente de la Generalitat de Cataluña en búsqueda y captura. Sabemos que no ha podido ser regresado ni tampoco aprendido tampoco de esa manera, pero sí digamos que está retenido. El famoso Carles Puigdemont. Sí, así es. Obviamente la aventura catalana es el resultado de una serie de cambios que vienen precedidos, y lo digo porque aquí también en México también padecemos de ese problema. Es decir, una de las cosas, más allá del nacionalismo catalán o el del nacionalismo vasco o también el de otras comunidades históricas como la gallega, creo que está precedido por una descomposición muy marcada de la clase política que se vio involucrada en temas de corrupción muy graves. Ahora bien, también tenemos que entender que después de 40 años, es decir, las generaciones que actualmente están votando ese tipo de opciones de independentistas ya nacieron posterior a la Constitución y posterior a Franco, con lo cual tampoco les podemos como demandar o exigir, si acaso sí cordura o bien pensar mejor las cosas, tampoco les podemos exigir que piensen en un marco conceptual político electoral precedido por lo que era el autoritarismo o por lo que era el franquismo en España. Pero sí hay también un tema como de esto, como de generaciones, porque claro, la gente más joven, por lo menos mi apreciación de unos días, era que la gente más joven decía, ¡ay, todos somos españoles! Y ya, ala. Pero la gente mayor decía, no, nosotros somos catalanes, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión que es importante y que también tiene que ver con lo que ocurre hoy en día en nuestro país, la educación. La primera comunidad autónoma más belicosa, digámoslo, en el tema de la independencia fue el País Vasco. Luego después se fue tornando también Cataluña en esa demanda mucho más, digamos, con mucha mayor presión. Pero ¿en dónde para mí, en dónde radica gran parte de este cambio en el chip del ciudadano catalán y también del ciudadano vasco? Es que el producto de la Constitución española de 1978, que bien vale la pena decir que solo ha tenido 3 modificaciones desde entonces, lo que se dio a las comunidades históricas, nacionales históricas como Cataluña y el País Vasco, fue que les dejó la gestión de la educación. Y entonces las escuelas, el sistema educativo catalán y el sistema educativo vasco fueron los que se convirtieron, digamos, como no puede ser de otra manera, en un proceso de socialización, se convirtieron, vamos a decir que en la cantera de los nacionalistas o en las actitudes políticas de lo que hoy estamos viendo. Sé que este es un tema que requiere tiempo, ¿no? Ahora sí que ir sacando cada hilito y irlo hilando y cosiendo aparte. Ojalá, yo comprendo las obligaciones del Instituto Ortega y Gasset, pero ojalá pueda venir más adelante con nosotros, porque bueno, esto de España apenas comienza, sí, ¿no? Sí, sí. Y también falta ver qué va a pasar con el famoso Brexit y todo. Sí. Pero no quiero dejarlo ir sin que nos comentes sobre los diplomados que ofrecen, sí, a quiénes y cuándo. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos también, rescatando la tradición española de qué tipo de formación es la que ofrece a los ciudadanos, hemos elaborado y hemos construido una serie de programas
que tienen que, o sea, tenemos maestrías, tenemos diplomados, tenemos cursos, pero lo que ahora mismo nuestra principal oferta académica son 6 diplomados. 6 diplomados, uno es en comunicación de campañas electorales, otra es sobre periodismo, uno es de gobierno abierto y transparencia, el otro es evaluación de políticas públicas, el otro es de prospectiva y uno más ahorita se me fue ¿Quiénes pueden tomar estos diplomados? Los diplomados, esa es la gran diferencia en la formación continua de la formación reglada. Es decir, profesionistas, aunque no estén titulados, estudiantes, aunque no estén titulados, y obviamente titulados y gente que ya, digamos, ejerce una actividad profesional y desea profundizar desde el punto de vista profesional habilidades, competencias. Yo también quiero tomar un diplomado, suenan increíbles los temas. ¿A dónde? ¿Cómo hacemos? Nuestra dirección de correo de página web es www.ortegaygasset.mx. Pero también estamos en las redes sociales, que es @OrtegaGassetMX, que estamos en Twitter, estamos en Facebook, creo que hoy las redes sociales, a veces benditas, a veces no, como a veces se dice, sí. Pero bueno, también es un medio por el cual nosotros nos comunicamos bastante con la gente interesada. Entonces, OrtegaYgasset.mx. OrtegaYgasset.mx, esa es la página web. Hombre, pues hay que entrar para saber cuáles son estos diplomados, cuándo podemos entrar y no hay que perderse la oportunidad de aprender y especializarse. Doctor Francisco Parra, yo le agradezco mucho su visita. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es su casa. Muy amable. El doctor Francisco Parra es justamente el director de este Instituto de Investigación y Estudios Ortega y Gasset en México. Muchísimas gracias. Continuamos con más.